Amigos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en una nueva cápsula de Hablemos de Dios. Soy Ever González. Hoy tengo un invitado muy especial, hermano en la fe, colombiano, Alejandro Díaz. ¿Cómo estás? Hola hermano, bien, contento, emocionado por toda la oportunidad que nos brindaste en estos momentos de estar acá, de compartir todo lo que vamos a hablar acerca de Dios durante esta hora. Sé que va a ser de bendición, de edificación para todos y esa es la idea, seguir compartiendo la palabra de Dios y llegando a más y más personas. Amén. Sí, yo también creo completamente que esta hora va a ser de mucha bendición para las personas que nos están viendo. Estaremos hablando acerca de tu testimonio, acerca de lo que estás haciendo ahorita con tus redes sociales. Pues bueno, para empezar así, ¿quién es Alejandro Díaz? Bueno, Alejandro Díaz, antes que de ser cualquier cosa, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, barranquillero de la costa de Colombia. En estos momentos vivo en Bogotá, tengo 24 años, vivo con mis papás, mi papá y mi mamá, y tengo un hermano menor, 5 años menor, que da la casualidad que cumplimos el mismo día. ¿Cumpleaños el Eh, mismo día? Cumplimos años el mismo día ¡Wow! y cumplí Sí entonces que se ahorran el... dinero tus papás en las Sí, fiestas. yo creo que lo hicieron por eso. Se ahorran los Sí, cumpleaños. sí, sí. El mismo pastel para los dos. Ah, es cierto. Y bueno, ya en temas más profesionales, soy administrador de empresas, Okay. me gradué de la Universidad EAN aquí en Bogotá en el 2016. Tuve la posibilidad de trabajar en muchos lugares a lo largo de estos 4 años, desde que salí de la universidad, pero hoy puedo decir que tengo el mejor trabajo que he podido tener, que es trabajar para Dios, crear contenido para papá y Amén. Sé total, que, total. sé que muchas personas han estado esperando tu testimonio, ¿cierto? Sí, 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 Eh, muchas personas en los lives de TikTok que hago me preguntan dónde puedo conseguir tu testimonio, dónde lo puedo encontrar, porque subí una parte muy pequeña a TikTok del minuto que permite la aplicación. Y muchas personas se quedaron con esas ganas de conocer un poquito más sobre eso. Entonces, Alejandro, cuéntanos acerca de tu testimonio. ¿Cómo fue que llegaste a los brazos de Dios? ¿Cómo fue que conociste de Dios? Bueno, mi testimonio arranca desde muy pequeño realmente. A lo largo de toda mi vida siempre he conocido, siempre he tenido a Dios muy de cerca, pero nunca lo había escuchado como lo escucho hoy en día. Yo crecí en una familia católica, Sí. hice mi primera comunión, estuve muy pegado a la iglesia, estudié en un colegio católico y mi primer como encuentro, entre comillas, con Dios fue en mi último grado, justo ya para terminar mi colegio. Nosotros hacemos algo que se llama servicio social y en ese servicio social yo me postulé para poder dictar catequesis y empecé a dictar clases de la palabra de Dios, de la Biblia, a los niños que iban a hacer la primera comunión. Fue como el primer encuentro, tenía que preparar el tema, leer la palabra y darles el tema a ellos. Cuéntanos para las personas que no sepan acerca de eso, ¿qué es? La catequesis es la preparación, el proceso previo para un niño que va a hacer su primera comunión, que va a recibir esa primera comunión en la Iglesia Católica. Y es la preparación para que él conozca más sobre Dios, para que conozca más sobre la palabra de Dios, por qué realmente se hace la primera comunión. Entonces, en ese proceso llamado catequesis, se hacía todo el tema del estudio de la palabra, algo muy breve para que los niños pudiesen entender sin ningún tipo de problema la palabra de Dios. Perfecto. ¿Qué? Y después de eso, entré en una etapa en mi vida de total eh, soledad y alejado de Dios. Y te estoy hablando desde mis 16 hasta mis 22 años prácticamente, donde empecé a tener una relación sentimental. Yo he tenido 2 parejas sentimentales únicamente y con mi primera pareja duramos 5 años, desde mis 15 hasta mis 20 años y en esa época fue una relación muy bonita, me aportó muchísimo, me llenó de muchísimos valores, pero a su vez también fue un momento de mi vida donde yo estaba demasiado inestable emocionalmente, donde tenía cambios con ella en general, entonces la relación terminaba y en ese momento
llegaban otras mujeres y bueno, y ahí fue cuando yo comencé a crear esa dependencia emocional hacia las mujeres y que mi felicidad dependía netamente de estar con una mujer al lado. Yo no podía estar solo, no podía estar soltero, no sabía lo que era una vida sin tener a alguien diciéndome todo el tiempo que me quería. Y llegó el punto de quiebre cuando esa relación terminó más o menos en octubre del 2015. Y fueron unos 8 o 9 meses de total descontrol, de fiestas, de mujeres, de tristeza en el sentido de que yo iba de fiesta y venía a mi casa y me sentía la persona más solitaria, me sentía mal y empecé a crear, se despertó en mí la ansiedad, se despertó en mí todo el tema de la depresión. Y tenía esos momentos, esas crisis donde la ansiedad se apoderaba de mí, donde la depresión realmente inundaba y era lo que controlaba mi vida. Entonces, cada vez que yo me sentía deprimido, le hablaba a una mujer con la intención de que ella me diera mi identidad, diciéndome que me quería, que me amaba y que iba a estar para mí. ¿Tú crees que esa dependencia emocional se creó a partir de esta relación o podrías decir que empezó a una temprana edad por, no sé, algún faltante en tu familia? O cuéntanos. Mira, todo lo que pasó de mi dependencia emocional, que fue como el primer bache grande en mi vida, el primer vacío grande en mi vida, se generó porque yo viví todo muy rápido, viví procesos muy rápidos a nivel de la sexualidad, a nivel de las parejas sentimentales, y comencé a vivir procesos que con 15, 16 años, pues realmente no es muy recomendable tener, porque estás buscando justamente en esa edad tu identidad, quién eres. Y claro, cuando yo salí del colegio y entré a mi universidad, yo entré a la universidad con 16 años. Entonces Okay. también entré muy pequeño y fue un cambio de contexto muy grande porque yo estaba estudiando en un colegio masculino. Entré a la universidad y eran mujeres, eran no mujeres por todas partes. Yo decía que yo me sentía como en Disneylandia. Yo decía, Dios mío, claro, las mujeres en ese tiempo para mí eran lo más top en mi vida. Bueno, es que aparte, hermano, las mujeres colombianas hermosas, Hombre, por favor, saludos a todas las que nos estén viendo. no, no hay punto, no hay punto de comparación en esas dos situaciones. Sobre todo porque en el caso de mi universidad eran, ponle tú, 15 mujeres y 5 hombres por clases. Entonces yo era así, yo decía, acá le decimos, uno parecía un ventilador. Entonces yo miraba así, volteaba para allá y otra, y volteaba para allá. Y yo decía, estoy en el lugar correcto, ¿sí? Y también empecé a crear en esa búsqueda o en esa intención que yo tenía de llenar mis propios vacíos, el hecho de comenzar a hablar con muchas mujeres al tiempo, comenzar a salir con muchas mujeres, y llegó un punto de mi vida donde realmente a mí lo único que me llenaba y me hacía sentir bien y tranquilo era eso. Yo no podía, en mi casa, yo no podía quedarme solo, empecé con problemas de masturbación, empecé con problemas de pornografía, después llegó la depresión, de no sentirme suficiente para nadie, nadie me va a querer, nadie me va a amar. Yo veía a otras personas en relaciones y yo decía, yo jamás voy a tener eso. Empezó un tema de ansiedad porque todo el mundo tenía trabajo, porque yo no conseguía trabajo. Y el tema del trabajo acá en Colombia también es complejo, o en términos personales ha sido complejo para mí, que anclado a la dependencia emocional, aquí adentro, boom, te quiebra totalmente. Crearon una bomba. Sí, sí, o sea, y tú me veías y una persona que consume ese tipo de contenidos, tú lo ves totalmente normal. Es una persona totalmente normal y yo vivía mi vida con mis amigos, con las parejas que yo tenía, con las chicas con las que salí en ese momento y todo parecía normal, pero en mi cabeza se estaba maquinando y se tergiversó totalmente lo que significaba el amor como tal. El amor, la relación con la mujer como tal, la imagen de la mujer como tal, perdió sentido y perdió rumbo en mi vida por ese bache tan grande que yo tuve. Y fue una lucha que incluso estando con Dios fue muy difícil de ganar, fue muy difícil de ganar. Y
cuando yo conocí a mi expareja en el 2016. Estamos hablando de tu segunda relación. Mi segunda Okay. relación, sí, yo terminé mi primera relación en octubre del 2015, la conocí a ella en abril del 2016 y comenzamos la relación en mayo del 2016. Okay. Y, y comenzamos la relación, nuestra relación duró 4 años y los 2 primeros años fue una relación totalmente del mundo. No teníamos a Dios de centro, Dios no era, sabíamos tanto ella como yo que había un Dios, pero no teníamos ningún tipo de relación, ni leíamos la Biblia, ni nos preocupábamos por eso. Y ella tuvo un cambio a inicios de 2018 y dijo, yo quiero que Dios vuelva a ser el rey de mi corazón, que Jesús sea la prioridad de mi vida, y tomó la decisión de volver a la iglesia. Yo me congrego en el lugar de su presencia acá en Colombia, y en enero ella tomó la decisión, claramente la apoyé, pero comencé, a medida que ella se iba acercando a la iglesia y pasaba tiempo con Dios, yo empecé a sentirme mal, porque como yo no tenía esa relación, yo empecé a sentirme celoso a tal punto de pensar que literalmente yo me sentía prioridad en la vida de ella, cuando realmente la prioridad debe ser Dios. Y cuando yo empecé a darme cuenta de eso, eso para mí fue increíble. Para mí fue un golpe a mi ego, a mi orgullo, totalmente durísimo. Y en junio nosotros tuvimos una discusión por eso. Por el hecho de que ella ponía a Dios en primer lugar que a ti. Totalmente. Pero ¿crees que esa discusión se debió a que tú todavía no tenías ese encuentro con Dios todavía? Claro, claramente, porque ella estaba creando esa relación y yo no la tenía. Y es de ahí la importancia de poder estar con alguien que comparta esa misma fe que tú tienes. Ok, ¿sí? Entonces, veamos, ella empieza a querer buscar de Dios, entonces ella decide ir a una iglesia, ¿cierto? Sí. Que es el lugar de su presencia, que por cierto es una iglesia demasiado conocida. Andrés Corson es un excelente pastor, tiene una unción increíble. Totalmente. Entonces, ¿es la primera vez que tú asistes a una iglesia cristiana? Sí, era la primera vez, la primera cercanía que yo tenía con la iglesia. Jamás había ido a ninguna iglesia cristiana antes. ¿Y cuándo había sido la última vez que habías ido a una iglesia? Antes asistías a una iglesia católica. ¿Cuánto estamos hablando de que volvías a pisar? Que yo volví a pisar una iglesia como tal, unos 3 años, sin mentirte. Como 3 años. Ok, 3 años. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue la manera que te invita a ella o tú le dices, ¿sabes qué? Invítame. ¿Cómo fue el proceso? No, ella en ningún momento me invitó. Yo sé que ella está orando por mí. Ella estaba orando para que yo fuera a la iglesia. Y cuando ella tomó la decisión en enero, yo intenté ir en enero. Fuimos en enero. La persona más incómoda del mundo, esa era yo, cuando llegué a la iglesia por primera vez. Porque yo tenía una imagen de la iglesia, claro, de la iglesia católica totalmente diferente. Llegué, las luces, el boom, la alabanza, la gente saltaba, daban vueltas, lloraban. Y fue un cambio de perspectiva y fue cuando Dios en ese momento me abrió todo el espectro de lo que en mi cabeza había sobre él. Y después de eso fui una segunda vez, como en mayo de ese año, del 2018, y tampoco me seguía sintiendo a gusto. Y después tuvimos un punto de quiebre en agosto del 2018, cuando ya yo tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi Salvador. Y fue cuando ya yo sentimentalmente no daba más, cuando ya emocionalmente tenía unos picos de felicidad y de tristezas muy altos y muy bajos. Y yo necesitaba que algo fuera mi catalizador de esos sentimientos. ¿Pero seguías en esta relación? ¿Seguías en esta relación? Sí, claro. Okay. Sí, seguíamos juntos. Pero había problemas en esta relación. Sí. Nosotros, digamos, mi relación durante los 4 años nunca fue una relación de peleas, gracias a Dios nunca hubieron celos ni ese tipo de cosas. Nosotros nunca fuimos, ni ella ni yo, personas que discutiéramos mucho. Pero lo que te puedo decir es que de pronto sí se sentía como ese distanciamiento, ¿sí?
Entonces, la relación llegó a un punto en ese periodo en el que ella se acercó a Dios que se enfrió, porque yo sí sentía ese distanciamiento. Espérate, hablamos, ella me decía, hablamos ahora porque voy a orar, y yo decía, pero yo quiero hablar contigo, y ese tipo de cosas, ¿no? Que yo hoy te puedo decir como, wow, o sea, como yo no conocía a papá en esos momentos, y para mí eso era malo, ¿no? Y ahora yo soy el que dice, no, espérame que tengo que orar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fue un cambio totalmente, el chip, Dios me cambió totalmente el chip en esos momentos. Y en agosto comencé a ir a la iglesia, comencé a asistir al grupo de jóvenes y empezó mi camino con Dios. En agosto del 2018 comenzó ese camino. Empecé a ir al grupo de jóvenes, íbamos a la iglesia juntos, siempre íbamos a la iglesia juntos. Y en agosto del 2019, del año pasado, fuimos a algo que se llama Encuentro, que es el segundo paso para iniciar tu proceso de formación dentro de la iglesia. ¿Cuál es el primer paso que ustedes El realizan ahí? primer paso es asistir a un grupo de conexión, que tú tengas un grupo de conexión. Para los que no saben Entonces, qué es un grupo de conexión, platícanos acerca de eso. los grupos de conexión en algunos lados les llaman células. Células, aquí en México son células. Les llaman células. Entonces, son grupos, por ejemplo, la iglesia está muy bien segmentada en ese sentido, porque está segmentada por edades. Entonces, la primera parte es Lionheart, que es de los 3 a los 17, si no estoy mal. Unbroken, que es donde estoy yo, de los 18 a los 25 años. Profesionales, que es desde los 25 en adelante, ya ahí no hay más grupos. Y después llegan recién casados, casados con un hijo. Entonces, la iglesia en ese sentido segmenta muy bien sus grupos. Casado 2 hijos, casado Sí, 3 hijos. casados, hijos, de todo el tema. Entonces, claro, para poder, para que las personas que vayan a la iglesia tengan muy, muy en referente el momento de su vida por el que están pasando, y que tú estés casado y que estés yendo a un grupo de 18 a 25 que no tienen ni idea de pareja, pues no. Entonces, digamos que la iglesia en ese sentido está muy bien segmentada. Entonces, ese es el primer paso. Y es que estamos hablando de que el lugar de su presencia es una iglesia muy, muy grande. Sí, ¿Alrededor de bastante. cuántas personas asisten en total? Creo que son 8 servicios, ¿cierto? Tenemos servicios miércoles, Ujú, sábados y domingos. Dos el miércoles, dos el sábado. ujú. Y el domingo hay a las 7:30, 9:40, 11:50, 2 y 4. El domingo son 5 servicios. En total son 9 servicios. 9, ok. 9 servicios. Entonces, el primer paso son los grupos conexión. Ok. Después pasamos a un proceso que se llama listo. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Que son dos procesos diferentes, y llega como el encuentro, campamento, retiro, como lo llaman en sus países, de 3 días, donde comenzamos a tratar todo el tema de la sanidad, y ahí comienza todo el proceso de formación, que son 2 años de formación. O sea, para tú servir en la iglesia tienes que pasar por ese proceso de 2 años, y a mí me faltan todavía 6 meses para poder terminar ese proceso. Entonces, es un proceso largo, es un proceso extenso, pero que los pastores saben que es un proceso que sirve muchísimo. Y ahora, llegando más a 2020, llegados a todo el tema de las redes, yo me comprometí en diciembre del año pasado. Fue el momento, te soy sincero, el momento más feliz de mi vida, el momento de poder comprometerme con ella, porque conocí a Dios de la manera como lo conozco gracias a ella, por todo lo que había pasado. Y nos comprometimos. Créeme que yo sentía el cielo en la tierra, literal, en esos momentos. Y llegó enero, todo súper bien. Llegó febrero, tuvimos una discusión un poco fuerte, eh, y empezó la relación a cambiar totalmente de lo que había sido antes, porque empezamos a ver cosas, tanto ella de mí y yo de ella, que no habíamos visto antes. Llegó mayo, y mayo llegó con el hecho de tomar la decisión de terminar la relación, y ese fue un punto de quiebre grandísimo en mi vida, porque yo no me imagino, y aún estoy en ese proceso, y no personalmente no me imagino con otra persona. Así que
que ha sido duro, ha sido complejo, todo lo que está pasando. Y llegó mayo, nos separamos y yo entré en una pelea con Dios. Total, pelea total. Yo le declaré la guerra a Dios en ese sentido. Y le dije a Dios, tú rompiste la promesa, tú me dijiste que era ella, tú me dijiste que era el momento, tú rompiste mi promesa que me habías dado sobre ella. ¿Por qué si íbamos a estar juntos? ¿Por qué me la quitas? ¿Por qué permitiste que nos comprometiéramos? Porque nosotros incluso ya estábamos haciendo el curso prematrimonial en la iglesia. Entonces yo le dije todo eso a Dios. ¿Qué sentido tenía el compromiso? ¿Qué sentido tenía el esfuerzo? ¿Qué sentido tenía todo lo que hicimos juntos? Si al final todo se acabó. Y llegó junio, julio, y fueron 2 meses donde Alejandro Díaz se fue para el mundo, buscando respuestas. Eh, Fue muy duro porque yo no oraba, yo no leía la Biblia, yo no escuchaba prédicas, dejé de ir al grupo de jóvenes. Y fue un momento en mi vida donde yo no me reconocía. ¿Podría decirse Ya, que estás, podría decirse que estabas en un momento de rebeldía con Dios, entonces? claro, claro, totalmente. Entre el duelo que yo estaba viviendo por todo lo que había pasado, estaba en una etapa de rebeldía con Dios. Dejé de asistir a las clases de formación del proceso del que justamente hablamos hace un rato. Sí. Eh, Dejé de asistir con la intención de perderlo para que Dios se enojara. Entonces comencé a hacer cosas en mi vida que yo sabía a las cuales Dios no le iba a gustar. ¿Sí? Y llegó un punto de eso, a lo largo de esos 2 meses donde yo eh, dije, tengo que parar, no puedo más. Y llegó agosto y en agosto me escribió mi líder y me dijo, estamos haciendo un grupo de estudio con los chicos del grupo y quisiera saber si puedes estar, si quieres estar. Y ese fue el punto de partida para que yo volviera con Dios. Ese grupo de estudio fue el salvavidas que yo encontré en esos momentos para volver a los caminos de Dios. 2 meses donde yo estoy totalmente cegado por mi enojo, por la rabia, por todo. Eh, y llegó mi líder justo 2 meses después. Y ese salvavidas fue lo que yo encontré de dónde agarrarme para volver a Dios. Y volví poco a poco, recuperé el proceso, había perdido el nivel, lo volví a hacer. Entonces poquito a poquito fui recuperando todo lo que en un tiempo perdí. En tu rebeldía, como lo comentas, que estabas con Dios, muy en el fondo, ¿crees que sería como una manera que estabas para llamar su atención? Sí, total, total. Es como cuando los niños chiquitos le hacen un berrinche a los papás, para que Exacto. los papás lo alcen, lo cojan, ven, te consiento, tal. Ese tipo, claro, yo lo hice con la intención de decirle, Dios, aquí estoy. Sí, ¿Sí? a veces cuando, lo digo por experiencia también propia, cuando Dios no, a lo mejor no hace en el tiempo que yo quiero que haga algo o que funcionen las cosas como yo quiero que funcionen, Sí. tiendo a tener también como esa rebeldía, como, ok, sé que esto no te gusta, lo voy a hacer porque así voy pero no, o sea, muy en el fondo es como para llamar tu atención, ¿sabes? Dios, volteame, aquí estoy, pero esto no te gusta, entonces perfecto, lo voy a hacer. Pero en el fondo creo que es una necesidad de que Dios vuelva a nuestro corazón y creo que es lo mismo que pasó contigo, ¿cierto? Me quitaste las palabras de la boca, o sea, fue Perdón. literalmente así, fue literalmente por eso lo que yo te Pero digo, gloria a Dios, porque sus maneras, amén, total. amén, amén, sus formas para traernos de regreso a sus caminos son increíbles. Híjole, hermoso, hermoso. Y bueno, y luego entonces regresas a la Regreso, iglesia. regreso a la iglesia, regreso al grupo, y Dios empezó a hacer maravillas con mi vida. Recuperé el proceso de formación de la iglesia. Justo 2 semanas después vuelve el grupo de conexión de las vacaciones. Y,
y nos dicen a las personas que llevamos ya un tiempo haciendo el proceso de formación si queremos formar parte del equipo para hacer apoyo para los líderes. O sea, ese tipo de cosas fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios porque después de todo lo que yo me había hecho, de todo lo que yo había hecho para llamar la atención de Dios, no pensé que Dios me recibiera con tanto amor, con tanta gracia, con tanta misericordia. Y para mí fue, en ese momento entendí lo que siempre decimos de tú me das más de lo que yo merezco. Amén. Y llegó septiembre y estaba yo un día en TikTok y vi un video de una chica hablando acerca de las ventajas de tener una novia hija de Dios y yo dije, yo por los panas tengo que hacer uno para los hombres porque nosotros también somos buenos. Claro que sí, amén. Y al día siguiente hice el video y fue la locura. El primer video que yo subí a TikTok, ya yo había subido 5 o 6 videos haciendo cualquier otra cosa, pero era el primer video cristiano que yo subía. Y fue el boom. Ese video pegó muchísimo, fue el que me permitió llegar a muchísimas personas. El primer día, ese video de 15 segundos, lo vieron 70,000 personas. Wow. O sea, fue increíble, ¿verdad? Wow. Y después de todas las visualizaciones, a mí el primer día pasamos de tener 50 seguidores a casi 4,000 de un momento. Wow, Y increíble. mi reacción, no, fue increíble, o sea, créeme que yo, y lo subí sin ningún tipo de intención, ni de hacerme viral, ni nada, sino con esa intención de quiero subir ese video, lo quiero subir, Dios sembró eso en mi corazón, Pero es que y yo Dios me tenía una asusté. intención. Claro, claro, Dios tiene un plan, Dios Pero tenía bueno. un plan. Uh-huh. Y luego. Y, y después, claro, yo lo primero que yo sentí fue miedo. No te voy a mentir, sentí miedo por las personas que estaban llegando, las personas que estaban viendo el video. Me empezaron a escribir mensajes directos al Instagram, dándome gracias por el video y empezando a preguntarme cosas sobre Dios. Ven, estoy pasando por este proceso y yo le decía a Dios, Dios, ¿en qué momento yo no me siento preparado, no me siento listo? Y al día siguiente, eso fue un viernes, y el sábado yo tenía la capacitación de liderazgo para poder seguir, formar parte de mi grupo de apoyo en el grupo de jóvenes en el que estoy. Y fue, sin mentirte, fue el primer encuentro que yo tuve con el Espíritu Santo en 2 años. ¿Qué? Y, y en ese primer encuentro que yo tuve con el Espíritu Santo, mi líder empezó a orar en lenguas. Y Wow. llegó un momento en que nos dijo, tomen el lápiz y escriban lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Yo todavía no he despertado ese don de lenguas, pero ya dijo, empiecen a hablar e a intentar hacerlo como cuando un bebé empieza a hablar, de la misma manera, y el Espíritu Santo va a guiar eso. Y empezamos a orar, y en ese momento tomé mi lápiz con toda la fe de que yo sabía que el Espíritu Santo me iba a hablar, y escribí Jeremías. Ok. Y yo, ok, listo, ok. Antes nos habían preguntado versículos donde se habla del Espíritu Santo. Yo dije, no, de pronto fue que alguien dijo algo de Jeremías Uh-huh. y lo recordé o mi mente pensó en eso. Uh-huh. Y mira que en ese momento me di cuenta que nosotros cuando recibimos o tenemos un llamado por parte de Dios, no creemos que sea Dios. ¿Sí? Y claro, yo entré a mirar la conversación y no había nada escrito sobre Jeremías. Se terminó la conversación y yo le dije a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo vea en Jeremías? Porque yo no había leído Jeremías. Y llegué y me encontré con mi versículo bandera, que es Jeremías 1:7. Jamás digas que eres lo suficientemente joven porque yo te voy a llevar a donde yo quiera que vayas a predicar mi palabra. Y yo en ese momento lo entendí, esa es la promesa, esa es mi promesa, la promesa de Dios conmigo. Y desde ahí hasta finales de octubre, que es que estamos grabando esto, no hemos parado. Yo no he soltado el pie del acelerador, Dios tampoco. Gracias a eso fue que conocí a mi hermano Ever y que estamos en este proyecto. Gracias a todo ese...
Así fue como nos conocimos claramente y gracias a todo ese esfuerzo, a todo eso, fue que Dios de la nada que yo era en junio y julio, del polvo el cual yo me había convertido esos meses, formó una vasija totalmente nueva y totalmente dispuesta a cumplir su voluntad. Ok, perfecto. Entonces, en base a esto, hermano, ahora quién es Dios en tu vida? Dios para mí es todo. Dios es mi norte, Dios es mi soporte, Dios es mi ancla. Una de las cosas que Dios realmente me reveló hace un par de meses, cuando ya tenía mi relación con Él, fue que en ese tiempo, en mayo, cuando tuvimos ese problema, Dios incluso me dijo, las cosas no tendrían que haber terminado de esa forma. Pero ¿qué pasó? Yo no fui yo no era tu primera opción. Definitivamente Dios no era primera opción en mi vida, pero Dios me dijo, tampoco era tu segunda, tampoco era tu tercera. Dios había pasado a un cuarto lugar en mi vida. Y cuando tú tienes las bases aquí, todo lo que está aquí arriba se cae. Si tú puedes tener todo el conocimiento de Dios, pero si Dios no está en tu corazón, Nada, el conocimiento de nada va a servir. Amén. totalmente. No, y mira que hace unos días yo dije, bueno, a las personas en Instagram que me hicieran preguntas. Y una de las preguntas fue, si Dios ya te restauró, si tu expareja está con Dios también, ¿por qué no han vuelto? ¿Qué les ha impedido volver? Y yo lo que le respondí fue algo que a mí me dijeron mucho y fue, todo lo que Dios une, nada lo puede separar. Absolutamente nada lo puede separar. Amén. Y si en algún momento, tanto ella como yo, tenemos el corazón totalmente dispuesto de intentarlo, te aseguro que Dios va a ser la prioridad tanto para ella como para mí. ¿Y han tenido algún contacto? ¿Asisten a la misma iglesia? Sí, asistimos a la Sígales. misma iglesia, asistimos al mismo grupo de jóvenes, estamos en el grupo de apoyo de los líderes, O sea, pero conviven, convivimos en el conviven mismo entorno todo bastante el en el tiempo, entorno todo el sí. tiempo. Ok. Pero no hemos tenido un contacto en estos meses desde mayo, Ujú. cercano pues, de una conversación, de hablemos, ese tipo de cosas, porque siento que ambos debemos sanar antes Ujú. completamente para poder tener esa conversación cuando estemos totalmente sanos. Poder en algún momento, sea para intentarlo nuevamente o simplemente para cerrar el ciclo de la manera y con el mayor amor del mundo, pero siento que es algo que en algún momento tenemos que hacer y tendremos que tener esa conversación, no solo entre nosotros, sino los tres con Dios. En la mente un versículo Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta Totalmente, y así llamo. es, Y el así que es. escucha mi voz, y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, Creo que amén. Dios en todo momento estuvo tocando ahí tu puerta, nomás Tocando, esperando a que regresaras a sus caminos, ¿cierto? totalmente, Dios es totalmente. fiel, Dios es fiel. A veces cuando nuestro comportamiento, como lo decíamos ahorita, puede ser rebelde, eh, Dios nos trata como esos niños, ¿sabes? Nos trata como esos niños Amén. rebeldes y sabe lo que necesitamos, pero también Total. sabe lo que nos puede lastimar, lo Ujú, que en ese momento no estamos preparados. Y es lo que a veces a nosotros nos duele, el no entender eso, pero ujú. creo que con el paso del tiempo vas comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. No sé si tú ahora comprendas cuál fue la voluntad en ese momento. Creo que yo al escuchar tu testimonio inmediatamente podría decir, Dios te tenía todo el escenario preparado para que seas la persona que hoy eres, Correcto. llena del Espíritu Santo, una persona emprendedora, una persona que tiene un movimiento acerca de hablar de Dios, que va a llegar a muchísimas más personas. ¿Cuántas personas tienes ahorita en TikTok? Bueno, ahorita en TikTok somos 54,000. Hermano, 54. felicidades. Amén, muchas Cuando gracias. sea grande quiero ser como tú. Ah. Sí, ya somos 54,000 personas. Ha sido una aventura increíble. Eso que tú dices es muy cierto porque Dios prepara el camino y yo te puedo decir que yo en enero tenía unos planes y Dios destruyó esos planes porque esos planes me iban a destruir a mí primero.
Amén, y amén. Dios destruyó ese plan para hoy poder ser quien soy. Y créeme que sea, digamos, ya en temas de la relación, sea en un futuro que yo llegue a estar nuevamente con ella o con otra persona, eh, no va a ser lo mismo en cuanto al sentir de mi corazón, porque ya hay un rey que conquistó mi corazón Amén, amén, amén. y ese rey se llama Jesús, así que totalmente. Tú lo has dicho, Dios destruye nuestros planes antes de que ellos nos destruyan a nosotros. Nosotros, total. Amén. Ok, Amén. pero bueno, hermano, entonces Dios, sabes, ahora tu centro te dio un motivo, te dio un propósito, pero estando en los caminos, creo que esto es algo importante y sé que mucha gente le va a servir porque cuando iniciamos un proceso con Dios, una relación con Dios, a veces tenemos nuestros altibajos. Eh, ¿Cuál sería tu proceso más difícil ya estando en los caminos de Dios? Bueno, el proceso más difícil, la batalla que más me costó fue la de la dependencia emocional. Okay. Por encima de la sexualidad, del tema de la pornografía y la masturbación. La dependencia emocional fue muy grande porque yo había buscado amor en lugares equivocados. Uh-huh. Y ese amor en lugares equivocados estaba depositando mi confianza, mi fe estaba puesta en las personas, en lo que las personas dijeran de mí. Y fue una lucha que incluso estando con Dios fue muy difícil de soltar. Porque yo, claro, yo comencé mi relación con Dios, con mi pareja. Empezamos los dos a crecer juntos y crecer juntos con Dios es las cosas más hermosas que hay porque ves el proceso de tu pareja, porque orábamos juntos, porque íbamos a la iglesia juntos, entonces alabábamos juntos, entonces era algo que era el cielo en la tierra, totalmente. Y, y poco a poco Dios me fue revelando lo que hablábamos hace un tiempo, de que yo incluso no lo había puesto a él por encima conociéndolo. ¿Sí? ¿Tú crees que habías Y hecho como una idealizado a Dios de alguna cierta manera por iniciar tus caminos por esta relación? claro, claro, es muy difícil y es un consejo que doy, es no idealicemos ni a las relaciones ni a la persona por la cual Dios nos llamó, porque esa persona es el instrumento de Dios, sí, y yo estoy seguro que Dios lo tenía así planeado, pero el rol personal fue idealizar la relación, idealizar a mi pareja en ese sentido, y la otra persona no tiene nada de culpa porque idealizar es tú mismo, ¿sí? Entonces, claro, cuando pasó todo el quebrantamiento y cuando ya no la tuve a ella en mi vida, se fue el centro de mi vida, ¿sí? Perdí el norte, perdí el soporte de mi vida. Y algo de lo que yo me di cuenta fue la reacción de los dos al concluir la relación, ¿sí? Porque ella, yo sé que en su dolor, y aunque no hablábamos y no hablamos ahora, yo sé que ella siguió muy pegadita de Dios y vivió su duelo de esa forma. Yo no, ¿sí? Entonces se vio reflejado quién siempre tuvo a Dios como un centro y como un soporte en su vida. Y cuando tuve esa ruptura, fue ver cosas de Alejandro de antes de bautizarse. Y para mí personalmente, y ahora que lo hablo con Dios, fue un proceso que yo te digo, wow, porque tú crees que al recibir a Dios en tu corazón y tener a Jesús como el rey de tu vida, no vas a volver a vivir y por eso no tienes que orar por quien tú eras. Y en ese momento, esa ruptura me sirvió para hoy poder orar para que si algo llega a faltar o llego a tener una ruptura fuerte en cualquier ámbito de mi vida, no únicamente sentimental, yo poder seguir en los brazos de Dios pese a todo, en no Amén. dudar de su obra, en no dudar de su palabra, en no dudar de lo que Él puede hacer en mi vida. Y, y ya entrando en el tema de las redes y todo lo que está haciendo, algo de lo que Dios me ha hablado mucho últimamente es qué pasaría si TikTok se cae, si TikTok se va, Si ¿sí? nos lo quitan Volverías, como en otros exacto, países. exacto, volverías a empezar.
o te quedarías ahí? ¿O qué harías? Entonces, Dios me ha hablado mucho acerca de eso y acerca de mantenerme humilde, pese a la cantidad de seguidores. Y esa humildad es reconocer que todo lo que he logrado hasta hoy es solo por su gracia, y que los seguidores, todos los números, tanto en Instagram como en TikTok y próximamente en YouTube. Ah, eh, estás a punto de abrir tu canal de YouTube, ¿cierto? Sí, 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 vamos a abrir Aquí le vamos a este poner, testimonio, iremos va a poniendo estar aquí en los toda la información. comentarios, Sí, no, aquí mismo, aquí iremos poniéndolo toda la información. poniendo todo. El video que va a abrir el canal es esta entrevista, Oh, sobre gracias, el hermano. testimonio, por favor, eso es lo menor que puedo hacer, lo menos que puedo Gracias, hacer. hermano. Eh, Espero podamos hacer algo más adelante, no sé, hablar de, amén, claro que claro, sí, poder grabar. sigamos hablando de Dios el... Amén, claro que sí. Sí, entonces, este va a ser el primer video que van a encontrar en el canal de YouTube. Bueno, amigos, amigas, ya saben, a lo que nos están viendo Todos, ahorita, por todos, favor, todos. suscríbanse al canal, aquí les vamos a dejar toda la información. Apoyen a mi hermano. También vamos ahorita más adelante que nos dejes todas tus redes sociales. Tomamos aquí, Claro que sí. las iré poniendo en el transcurso del Ujú, video. Eh, totalmente. ok, entonces, bueno, entonces ese sería tu proceso más difícil, la dependencia. Entonces tú has librado esta batalla con Dios de la mano. Ujú. ¿Qué? Sí, y el inicio de la batalla, fue un proceso de restauración. Y el primer proceso de restauración fue que yo había llorado esa ruptura amorosa por pedazos, por partes. Y llegó un día que ya yo emocionalmente no aguanté más. Eso fue en finales de septiembre, o sea, te estoy hablando hace nada. Que yo entré a mi cuarto, cerré la puerta y le dije a Dios, voy a entrar a esa puerta que tengo con llave en mi corazón. Voy a entrar contigo, pero tengo miedo. Y ese proceso de entrar a ese cuarto, sin mentirte, yo duré media hora dando vueltas en el cuarto, temblando y llorando porque no sabía lo que me iba a enfrentar, no sabía lo que había detrás de esa puerta, no sabía, qué me iba a encontrar cuando tomara la decisión de abrir la puerta. Y en ese momento sentí el abrazo de Jesús y me Man. dijo, wow, créeme, en ese momento lo primero que mi cuerpo hizo fue ponerse de rodillas. Y me empecé a desligar de todo a nivel emocional, de las mujeres con las que había estado, que si existía todavía alguna atadura hacia ellas, lo desligué, lo encadené y lo eché fuera de mi vida, de mi corazón, para poder ser una persona totalmente nueva. Y ese fue el primer proceso de restaurar mi corazón. Y justo cuando Dios ya restauró mi corazón, comenzó realmente el proceso de sanidad. Porque yo lo llamo, ese proceso de restaurar, sanar, yo lo llamo ser tierra fértil para Dios, porque a veces queremos sanar sin restaurar primero. Y nosotros no podemos, yo no puedo pedir sanidad financiera si yo no le he entregado esa área de mi vida a Dios, por ejemplo. Amén, ¿Sí? exacto. Y eso fue lo que hice en ese momento. No fue fácil. Fueron días de evitar la conversación con Dios para poder tener ese proceso de restauración. Y que hoy te puedo decir que fue mi bandera en esos momentos. Eh, y cuando entré empezó una guerra espiritual, muy fuerte, porque el enemigo me tenía atado totalmente, tenía atadas mis emociones, y el león de Judá se levantó, y así como dice la canción de Redimidos, el lobo tenía, ya estaba encima de su presa, que en este caso era yo, y el león se levantó, y se Amén. levantó ante mí. Amén, amén. Yo sé que Amén, hay muchos, amén. todos los que están escuchando Amén. están diciendo amén en estos momentos, Amén, increíble, amén. y se levantó, y desde ese día ha sido una lucha, codo a codo con Dios, eh, por todos los temas, todas las áreas de mi vida, por todo lo que está pasando, y ese proceso más difícil que hemos hablado, inició con ese proceso de restauración, pasó por el segundo filtro de sanidad,
y estamos en el tercer filtro de construcción, basándome en la identidad de lo que Dios dice de mí. Es que es algo que muy, muy importante que tú dices de un proceso. Creo que toda persona que queremos llegar a un nivel más alto espiritual, tenemos que entender que en las letras pequeñas de abajo va a venir un proceso, va a venir un desierto, por así decirlo. Tendremos que, si queremos llegar a la tierra prometida, tendremos que pasar por el desierto. Entonces, y eso a la carne le duele, eso es una, como tú lo dijiste, es una lucha espiritual, pero tenemos al mejor guerrero delante y atrás de nosotros en todo momento. Dinos, ¿cuál sería tu consejo para las personas que hoy nos están viendo, que estén atravesando por la situación por la que tú ya pasaste? Bueno, tengo dos consejos, uno para el tema de la dependencia emocional y lo segundo para el tema de la sexualidad. A nivel de la dependencia emocional, nosotros debemos reconocer quiénes somos en Jesús, cuál es nuestra identidad, qué dice Dios de nosotros. Y una de estas cosas es que yo empecé mi vida cristiana sin saberlo. Y no fue error de la iglesia, fue error mío. Y comencé ese camino viendo prédicas, escuchando música, incluso leyendo la Biblia, pero leyéndola, no entendiendo la palabra. Entonces, en esos momentos fue cuando yo realmente entendí la importancia de formar la identidad en Cristo. De saber lo que Dios dice de ti, de saber que Dios dice que tú eres santo, que tú eres perdonado de todos tus pecados. Para buscar el amor en el lugar correcto debes saber qué es el amor verdadero. Y tú para poder amar a otro debes vivir el amor verdadero de Dios, que es el amor ágape, no el amor condicional que muchas veces hemos vivido. Que yo te amo si te vistes así, yo te amo si tú haces esto. Dios no es así. Condicional. El amor de Dios es, un amor claro, no es condicional. Exacto. Dios te dice, yo te amo a pesar de. Dios te dice, yo te amo a pesar de tus luchas, yo te amo a pesar de tu pasado. Y quiero cerrar este primer consejo diciendo que el enemigo te llama por tu pecado y Dios te llama por tu nombre. Amén, qué bonito. Vuelve a repetirlo, hermano, esa frase quedó es brutal. Pero boom, es sí. Brutal. El enemigo te llama por tu pecado y Dios te llama por tu nombre. Amén. Y justamente estaba viendo una película que se llama I Still Believe. Buenísima, súper recomendada. Y una de las reflexiones de la película es el Dios que creó el universo y millones de estrellas, algo tan vasto, tan inmenso, sabe mi nombre. Y a veces nos sentimos tan pequeños, pero el creador de todo sabe tu nombre. Entonces fue increíble. Y lo segundo, para el tema de la sexualidad, para los jóvenes y para los casados, ese tema de la sexualidad, la masturbación, eso puede acabar matrimonios. Entonces, cuando nosotros confesamos el pecado, le quitamos peso al pecado. Y cuando le quitamos poder totalmente. Y cuando nosotros rendimos cuentas sobre eso, sea nuestro líder, a nuestro pastor, de nuestro propio proceso, le quitamos ese poder al pecado. Y no solamente es rendir cuentas, sino decirle, Dios, revélame qué situaciones me están haciendo caer. ¿Sí? Porque llega un punto en que nos hacemos amigos del pecado. Y hacerse amigo del pecado es decir, yo mismo creo la situación para caer. Por ejemplo, ¿qué me pasaba? Yo no me podía quedar solo en mi casa. Cuando yo veía que me quedaba solo, salía. Me inventaba una salida, iba a dar una vuelta, porque es que tenemos que ser extremos en eso. Porque generaba un ambiente en el que iba a propiciar caer en el pecado, ¿cierto? Claro. Y tú comentaste algo muy importante, me viene ahorita a la mente un pastor que comentaba, es que ¿cómo le pides a Dios que te quite algo cuando no es tu enemigo? Dios nos libra de nuestros enemigos, pero uno le dice, por favor, ayúdame bueno, no sé, por decir un ejemplo, con un tipo de droga. Cuando tú esa droga no la ves como enemigo y la ves como amigo, o sea, porque de verdad hay que ponerlo, cuando estamos pasando por una circunstancia, de verdad lo estamos viendo como enemigo porque en ese momento Dios activa y nos protege, pero por la situación por la que estamos pasando, de verdad en nuestra vida está generando verla
como algo malo o bueno. Total, el primer consejo a nivel de la sexualidad es ser extremos y ser radicales, reconociendo cuáles son las situaciones, las personas, las conversaciones, las películas, las canciones que nos están generando esa adicción, porque no le damos la importancia, porque es que lo que yo les decía, empezamos a tergiversar la idea de la mujer y la imagen de la mujer en nuestra cabeza. Y el amor y a veces el sexo lo inventó Dios. Hay gente que cree que a Dios no le gusta y es que Dios lo inventó, Dios lo creó, Claro. ¿sí? Entonces, pero es en el tiempo correcto, es en el momento correcto y hay que llevarlo a ese contexto y hay que respetar los procesos. No queramos adelantar los procesos y no queramos correr esa carrera de 1000 o de 40.000 kilómetros en un segundo porque no es posible, ¿sí? Entonces, respetemos los procesos, reconozcamos qué circunstancias nos hacen pecar, qué situaciones nos tientan para pecar, porque no es lo mismo estar tentados que pecar. Entonces, reconocer eso. Y lo último, no privar a nuestra pareja de poder darnos ese placer al momento de compartir ese tipo de cosas en el matrimonio. Entonces, ese sería mi consejo para terminar. Perfecto, hermano. Sé que este testimonio que nos has compartido va a llegar a tocar corazones. Yo sé que Dios va a sembrar la semilla en alguna persona que esté necesitando este mensaje, que esté atravesando por lo que tú atravesaste. La palabra de Dios nunca regresa vacía y yo sé que Amén. este testimonio, que esta hora que hemos estado compartiendo y hablando acerca de Dios va a ser para edificación y gloria de su nombre. No me queda más que decirte que Dios te tiene un ministerio enorme. Dios te tiene algo preparado muy, muy grande, muy grande. Dios irá Amén. recompensando la palabra que estás dando de Él. Entonces, pues ha sido un placer tenerte en este espacio. Espero más adelante poderte tener en alguna otra cápsula de Hablemos de Dios. Claro que sí. Y pues, hermano, muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por estar en este espacio. Hablemos de Dios. Espero nos puedan acompañar en la siguiente cápsula. Tendremos otro invitado. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Eber González.